A continuación, me llena de orgullo el presentar a nuestra primera invitada especial, la licenciada Iraís Ortiz. Ella es licenciada en comunicación con una maestría en salud ocupacional. El día de hoy desempeñando su posición en una empresa de e-commerce y logística, donde ella trabajó un estudio muy importante basado precisamente en safety test. Un estudio que le permitió generar una ejecución, un incremento en cuanto a la cultura de seguridad en su organización. Iraís, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues vaya, platícanos un poquito sobre este estudio, por favor. Hola, bueno, gracias César primero por la introducción, gracias por la invitación a Midot para participar en esta Semana de la Seguridad. Con mucho gusto para compartir nuestra experiencia laboral y sume a todos los expertos o los que hoy están desempeñando alguna actividad o incluso están empezando, ¿no? Con el desempeño de alguna actividad en seguridad, pues me va a dar mucho gusto compartir nuestra experiencia y esperando que les sea de utilidad a todos. Claro que sí, Iraís, muchísimas gracias y al contrario, bienvenida, créeme que es un gusto y un placer poder tener a personas con tanta experiencia en el ramo de seguridad ocupacional en este webinar. Y pues vaya, vamos a empezar, platícame un poquito cómo ha sido tu experiencia, tu carrera laboral, ¿qué has hecho en estos años en cuanto a seguridad ocupacional? Bueno, qué interesante pregunta, porque si bien me presentabas como bien licenciada en comunicación, mi contacto con la seguridad ha sido muy cercano, ¿no? Parte de mi experiencia laboral es que llevo 15 años muy cercana en la parte de capacitación en las empresas en las que me ha tocado participar. Y justo al estar en el área de capacitación, pues tengo mucho contacto con la formación y soy parte de que se cree cultura en las organizaciones. Entonces, sin duda he estado muy de cerca con la parte de seguridad y el interés justo de estudiar una maestría surgió de problemas muy específicos que vivía en una de las empresas en las que trabajé. Esta empresa se dedicaba específicamente a la elaboración de lácteos, ahí es donde tuve mayor contacto y mayores responsabilidades con seguridad y eso me dio un gran interés en el tema. Y de ahí he estado en contacto, ¿no? Desde planificar la capacitación hasta ver que las conductas en términos de seguridad se transforman, ¿no? Después de esta experiencia, pues me ha tocado ser formadora en sistemas de gestión. Entonces, por supuesto, el tema de seguridad con ISO 45001 lo tengo muy presente y además de que hemos fomentado que en diversos espacios donde me ha tocado participar y laborar, sumar herramientas como las que ustedes manejan en Midot, nos han ayudado a ser parte de la cultura, planificar la seguridad y como te digo, desde la capacitación tenemos mucho contacto con la seguridad y eso me llevó a quererme especializar en el tema. Oye, qué padre, qué bueno, que veo que has combinado de manera perfecta esta parte humana con la parte técnica, mencionabas ISO 45000, la parte de las capacitaciones, creo que tu formación te ha permitido desarrollar de una manera muy adecuada esta parte de los sistemas de gestión de seguridad, ¿no? Esta parte cultural. ¿Cómo mencionabas Safety Test? ¿Por qué es importante el realizar este tipo de evaluaciones dentro de las organizaciones? Me encanta responder esa pregunta, César, porque de verdad desde que he tenido la oportunidad de conocer la herramienta, la primera organización donde yo tuve la oportunidad de utilizar esta herramienta, en realidad el tema a veces de las conductas en términos de seguridad, si bien la teoría está desde muy lejos, estamos hablando de que hay teorías muy lejanas de seguridad en el comportamiento, ¿no? La seguridad basada en riesgos y todo este tema conductual, si bien tiene tiempo, la realidad es que las organizaciones estamos evolucionando para poder sumar el factor conductual en ese sentido. Normalmente nos vamos con soluciones muy legales, ¿no? Muy esquemáticas, muy de paso 1, paso 2, y pensando que a lo mejor únicamente cumpliendo requisitos legales podemos fomentar la cultura y dejamos de lado la parte conductual y la parte individual de quienes habitan
las organizaciones. Entonces, cuando descubro Midot, que eso lo ve desde la parte, como Integritest, ¿no? Saber cómo es esta parte conductual para saber si tienes un candidato que reclutas. Cuando me entero que hay una prueba que nos puede ayudar a prevenir o a detectar un riesgo de esa tendencia que puede tener una persona a poder tener una conducta insegura o a ponerse en riesgo, me pareció de mucho valor, y en las empresas donde he participado las hemos logrado sumar, porque te digo, de pronto algo que pareciera que no se mide o que no tenemos manera de medir, hoy tiene esta herramienta y nos suma, y a quienes nos dedicamos al factor humano, si bien no es determinante, todo lo que vemos es un apoyo indudable en las decisiones que tomamos con el factor humano, ¿no? Con estas pruebas. Perfecto. Han sido diversos sectores en las empresas en las que has estado. Entonces, ¿a qué sectores crees que les podría servir esta evaluación para una mejora de esa cultura en seguridad? Desde mi experiencia sería a todas, César. Sin embargo, y siendo muy puntuales en la problemática que vimos especialmente en nuestro país, sabemos que las empresas o los giros donde mayormente tenemos riesgos a los que nos enfrentamos o estamos expuestos a accidentabilidad, está la parte de la construcción, sin duda la parte de manufactura, que es donde he estado trabajando, claro. Y en la parte, todo aquello que tenga que ver con la conducción de un vehículo, me parece que suma mucho valor para prevenir, porque no solamente es detectar el problema cuando lo tenemos, sino prevenimos y además acertamos mucho mejor en los roles y responsabilidades que podemos asignar a la gente, porque a veces únicamente pensamos que intelectualmente o con sus destrezas puede desempeñar la operación de una máquina, pero jamás pensamos qué percepción tiene esa persona sobre el riesgo y qué tanto le exponemos en la operación de esa maquinaria, ¿no? Entonces, es la parte que me parece que este tipo de herramientas agregan mucho valor y sobre todo sumar la experiencia de la seguridad conductual, ¿no? En las organizaciones. Perfecto. Mencionaste algo muy, muy importante, que es la prevención de esos accidentes, ¿no? ¿Cuál consideras tú que sería el objetivo primordial a seguir, obviamente en la implementación, en la ejecución de esta herramienta? ¿Qué objetivos tendrían que seguir las organizaciones con esta evaluación? Bueno, sumar una herramienta de esta naturaleza, sin duda, tendría que ayudarte, o los objetivos de sumarla a tu plan de seguridad, pues tendría que ser prevenir, enfocar también donde tenemos el problema, porque a veces pensamos, ¿no? O sea, no sé, tenemos un indicador de seguridad general de un área en específico, pero una herramienta de esta naturaleza me puede ayudar a identificar el dónde y en el quién podemos tener el problema, ¿no? Incluso a ese nivel de detalle, ¿no? En el quién. Y algo que omití mencionarte respecto a los giros donde considero que esta herramienta debería aplicarse, no quiero dejar de lado y resaltar el tema de la construcción, porque, por ejemplo, en un ambiente, ese es un ambiente menos controlado, donde si bien en el tema del giro de la construcción, pues la gente de manera natural está más expuesta a la situación lo conozco como peligros locativos, que de manera natural el entorno tiene peligros, ¿no? Peligros claro. Desde su fuente. Por supuesto que los niveles de riesgo, la evaluación del riesgo ahí puede ser mucho mayor, y si a eso le sumamos que no consideramos el comportamiento individual, pues estamos casi llevando por llamarlo a que sí o sí haya un accidente, ¿no? Entonces, otros elementos como las empresas de manufactura son ambientes más controlados, ¿no? Con mucho menores riesgos, que buscas de todas las maneras que haya el menor número de condiciones inseguras, ¿no? Entonces, sumar un elemento de esta naturaleza, donde sabemos que de manera natural alguien se va a exponer mucho menos al riesgo, claro. Parece de mucho valor esa información que nos brinda también la prueba, César. Excelente, Iraíz. Muchas gracias por todas esas aportaciones. Voy a preguntar un poco más específico hacia dónde, o más en la experiencia, ¿cómo fue que tú llegas a Safety Test? Dices por Integritest, pero ¿cuáles fueron esos puntos que te hicieron llevar? ¿Cuál es la problemática que te dijeron, necesito Safety Test?
¿Cómo lo detectaste? ¿Qué fue lo que viste que dijiste, necesito hacer algo diferente para mover la cultura? Pues mira, yo estoy segura que esto que te voy a decir le va a hacer mucho sentido a la audiencia y no te voy a dar el hilo negro, ¿no? O sea, siendo parte de capacitación, de entrada, pues estamos en el negocio de la manufactura, donde también me he logrado desenvolver, justo en la empresa donde yo hago este estudio del que he platicado y el que me ha permitido estar cerca de ustedes. Este estudio, la aplicación de la prueba la hice en un entorno de manufactura donde, bueno, los indicadores de seguridad y sobre todo de incapacidad, de ausencia de la gente, ¿no? Y llevando un control y una medición de dónde se nos iban dando los incidentes y accidentes, pues notábamos que en lugar de ir hacia la baja, era hacia arriba. Y hablar de un indicador de seguridad que va hacia arriba, estamos hablando de pérdidas en días, por supuesto, estamos hablando de experiencias que no son favorables ni para el trabajador, ni para sus familias, ni para nosotros, ¿no? Que tenemos que recibir a un trabajador que de alguna forma se ausenta por tener algún incidente que le genera algún tipo de trauma, ¿no? O que le genera algún tipo de problema en su entorno. Entonces, al estar viviendo esta problemática, ya te digo, conocí a Midot y regresan siempre contigo. Lo que quiero decir es que no voy a decirte el hilo negro, porque siendo parte de capacitaciones, oye, los cursos que estás dando de seguridad seguramente no están dando el impacto, ¿no? La capacitación que estás dando no tiene, o sea, los capacitas y no resolvemos el problema. Hoy no me dejará mentir la audiencia, con lo que hemos evolucionado, hoy ya sabemos que solo capacitar no te resuelve el problema, ¿no? Puede ser uno de los factores y el principio de solucionar un problema. Entonces, claro, es ahí donde le propuse al responsable de seguridad en ese momento aplicar la herramienta. Entonces, por supuesto, al conocer y al conocer la herramienta, participé mucho en la aplicación de la misma y vimos los resultados. Entonces, el tema era, vamos a hacer algo diferente, vamos a saber si es la capacitación o vamos a saber dónde está el problema. Entonces, justo conociendo la prueba, digo, ¿sabes qué? Estoy segura que vamos a descubrir muchas más cosas porque todo le estamos atribuyendo a que un plan de capacitación va a resolver el problema, ¿no? Claro. Entonces, aplicando la prueba, descubrimos muchas cosas que se estaban dejando de hacer, y la sumamos a un plan. Además, quiero decirles que, por supuesto, una prueba de esta naturaleza también, el proceso de convencer al entorno que está dentro de la organización. Exacto. No es fácil. Sí quiero compartirles esto a todos porque tuvimos, obviamente, la prueba por sí misma. Sí quiero decirles que la experiencia fue muy positiva porque dentro de la empresa tuvimos que demostrar su validez. Si bien la prueba tiene sus validaciones, nosotros nos decían, a ver, ¿cómo lo sabemos, no? Entonces, sí quiero decirles que pasamos por una fase de validación y quiero con esto decirles que fue grato porque pudimos comprobarlo, ¿no? Porque nosotros aplicamos la prueba a una muestra, okay, y decíamos, bueno, a ver qué tanta correlación tiene la gente que ha tenido algún tipo de incidencia con el resultado que nos está dando la prueba, ¿no? Pensando que está en una zona de riesgo en el resultado de la prueba que nos da. Y bueno, quiero decirte que la relación que obtuvimos fue correcta, ¿no? O sea, mientras la persona tenía resultados, es independiente, es una persona que no se nos había accidentado y con ello, obviamente, convencer a alta gerencia de estos resultados también fue muy favorable. Y pasamos por un proceso de aprobación de la prueba, de explicar, por supuesto, a los candidatos que estaban aplicando la prueba para qué era, porque nosotros la hicimos ya no a candidatos, sino a gente que estaba trabajando con nosotros, ¿no? Que las experiencias pueden ser distintas, ¿no? Porque aquí tuvimos que tomar decisiones con la gente que ya estaba, que hacíamos, ¿no? Para tener un mejor desempeño en seguridad. Muy bien, es muy interesante lo que nos platicas. Y antes de pasar a tu reporte, que nos interesa muchísimo a todos conocer el estudio que tú realizaste, me gustaría que en esa experiencia de implementación nos platicaras dos situaciones en las que te viste con riesgo de continuar con esta evaluación, por lo que tú mencionabas, la complejidad de que la persona acepte la evaluación, ¿no? Y dos acciones
después de obtener los resultados que ustedes implementaron y dijeron, esto realmente nos funcionó? Mira, dos factores de riesgo que vimos en el camino. Una era esa, ¿no? Sí quiero decirte, el proceso de convencer al entorno y a la alta gerencia lo vivimos, como seguramente la mayoría de las organizaciones, pero fuimos por el camino correcto validándola de manera interna, ¿no? Y demostrando el beneficio que nos podía aportar la prueba, ¿no? O sea, claro está, ahí fue el primero que vivimos. Y la segunda era, vivimos el riesgo o tal vez la duda, porque nos decía la gente de recursos humanos específicamente, oye, ¿eso qué significa, Iraíz? Que si aplico la prueba y la gente sale en una zona de riesgo, ¿tengo que despedirla o qué decisiones vamos a tomar? Sí, correcto. Y es justo ese miedo o tal vez me atrevo a decir el miedo a lo desconocido en términos de la prueba, nos tocó convencerlos, no, o sea, es que la gente está con nosotros, lo que queremos es tomar decisiones donde esas personas que están en nivel de riesgo seguramente las tenemos en una posición o en un rol que podría ser diferente, vamos a ponerlas en una posición donde ellos estén menos expuestos al riesgo, ¿no? Donde sus comportamientos, acciones e incluso su percepción del riesgo no lo ponga en una situación en la que más nos pueda a nosotros ocasionar pues una situación muy, muy lamentable, ¿no? Que nosotros como mandos medios, pues no estábamos haciendo algo, ¿no? Por prevenir, te digo, primordialmente tomas decisiones y colocas a la gente en un rol por sus competencias y habilidades y destrezas y dejamos de lado ese contacto que puede tener con la seguridad y posiblemente lo estamos poniendo en la zona de riesgo. Esas son las dos, pues los dos riesgos que vimos y que pasamos sin duda, ¿no? Ok, excelente, Iraíz. Ahora sí, quiero, porque yo creo que la audiencia y yo estoy muy ansioso por escuchar tu reporte. ¿Cómo fue que iniciaste este reporte? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué Safety Test? Platícanos ese interés para comenzar a trabajar en un estudio de maestría. No es cualquier cosa, es un estudio para una maestría, para un grado. Y nosotros súper orgullosos de que nos hayas incluido en esta parte, en este estudio que trabajaste, ¿no? Platícame tu estudio. Pues mira, a manera de resumen, ¿no? Para no llenarlos de muchos datos, sí les quiero decir cómo llegué a la necesidad y al gusto, porque cuando estaba en el proceso de maestría, pues yo veía a mis compañeros, estábamos en plena pandemia, por supuesto, cuando me tocó hacer este proceso. Y hablo de que muchas personas hablaban de, no, quiero hacer el estudio, ¿verdad? De cómo nos afecta, pues, el encierro, el teletrabajo, etcétera. Y yo veía a mis compañeros muy apasionados con el tema, ¿no? Entonces, cuando yo paso por el proceso de validación de un trabajo, quiero compartirles esta experiencia porque me decía mi asesor de tesis, Iraíz, para que tú hagas un trabajo de maestría y te enfoques en una investigación, tiene que ser algo que te apasione, ¿no? Que le inviertas tiempo y que te apasione. Exacto. Y si me lo pueden creer o no, independientemente de verdad que todos los trabajos en los que he estado, y no es porque esté con tu audiencia, no, con la audiencia de Midot, he tenido mucha confiabilidad en las empresas donde estoy, les he platicado, yo me he dedicado a dar cursos de sistemas de gestión de diferentes normas y esta prueba queda en diferentes partes de un sistema de gestión. Desde que he dado cursos de ISO 26000 de responsabilidad social, por supuesto ISO 45000, ¿no? Y siempre cabe, ¿sabes esta prueba? Entonces sabía que el tema es algo que me apasiona y además cuando yo platiqué de este tema con mi asesor de tesis me parecía increíble que grandes expertos en seguridad, en términos, ¿cómo decirlo?, técnicos, con quien convivía, no conocía y no hablábamos de la seguridad desde el punto de vista conductual. Entonces yo dije, el título del artículo, que con mucho gusto seguramente lo compartiremos, es Tendencias a conductas inseguras para prevenir accidentes
laborales a través de una herramienta tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Esta herramienta nosotros podemos incluir el elemento de prevención de accidentes en una organización, ¿no? Y salimos, ¿no? De la caja donde únicamente todo, no, a ver, ¿no? Seguramente, por supuesto, todas nuestras bases legales son súper importantes, son primordiales y es lo básico, es lo mínimo necesario que tenemos las organizaciones que cumplir, ¿no? El cumplimiento legal. Totalmente. Pero conforme evoluciona también la seguridad, las organizaciones, las personas, dije, ¿cómo es posible que no hayamos hablado, ¿no? De cómo la conducta la conducta individual tiene injerencia en los resultados de seguridad? Entonces, de ahí el interés de hacer este artículo. Lo aplicamos directamente en una organización de manufactura de alimentos, donde el objetivo era un plan de seguridad mucho más robusto, que no solo abarcar el marco legal, sino que abarcar elementos mucho más integrales que nos ayudaran a una prevención de accidentes completa, ¿sabes? Y no únicamente basarnos en temas legales o en los sistemas de seguridad que implementan las organizaciones de manera particular, ¿no? Claro. Y cuéntame un poco, ¿qué resultados obtuviste? ¿A qué conclusiones llegaste con este estudio? Pues mira, parte de los resultados que obtuvimos, decidimos aplicarla sin duda a una muestra muy específica, ¿no? Una muestra muy específica para que estuvieran en una misma condición de exposición, ¿no? Para que de ahí pudiéramos tener resultados. Entonces, esto quiere decir que nosotros identificamos gente con mismas características, es decir, que tuvieran el mismo tiempo de antigüedad en la empresa, porque ustedes no me dejarán mentir, sabemos que el tiempo de estadía en las organizaciones nos puede poner en diferentes momentos de la adaptación a la cultura. Claro. Entonces, si yo hubiera elegido gente, a lo mejor que llevaba 3 meses y 1 año, pues es que pues prácticamente eso era muy tendencioso. Entonces tuvimos que elegir a gente con el mismo tiempo en la organización, ¿no? Que tuviera una misma condición quiero decir aquí, que estuviera certificado en su puesto, es decir, que ya fuera experto en la posición que estaba realizando, que no fuera nuevo, ¿no? ¿Y qué otro elemento condicionante pusimos? Elegimos las posiciones que estaban identificadas como el mayor nivel de riesgo en la organización. Entonces, para que nosotros pudiéramos identificar con esto, sabes que tú a través de tu identificación de peligros ya puedes saber dónde tienes ese potencial, ¿no? Dónde está ese nivel de riesgo, una evaluación de riesgo más alta. Entonces, esas fueron las condicionantes para elegir la muestra. Lo aplicamos a esa muestra que cumplía con estas características. Para ser muy clara, la aplicamos a una muestra de 300 personas, específicamente en la organización. Y con ello, lo que queríamos detectar era, si estas son nuestras posiciones de mayor riesgo, tenemos a las personas correctas en esta posición, ¿no? Exacto, y como sabemos que la prueba también nos ayuda a identificar el nivel de supervisión, o sea, qué tanto tenemos supervisión de seguridad, ¿no? Porque podemos identificar también cómo se está conduciendo el liderazgo, ¿no? En términos de seguridad, y saber si teníamos la supervisión correcta. Entonces, cabe decir que se le aplicó también a los mandos medios que tenían a cargo esas posiciones, porque de nada servía identificar seguramente que tenía piezas que tenía que mover sin tener el liderazgo correcto. Entonces, la aplicamos para identificar dónde y en quiénes teníamos los problemas. Y con ello le propusimos en la organización un plan después de los resultados, porque claramente tenemos los resultados por persona, por área, ¿no? Y con ello pudimos hacer un plan de seguridad mucho más robusto que nos llevó a la reducción, sin duda, de accidentes, y de incidentes, me atrevo a decir, porque no necesariamente eran incapacitantes, o sea, no faltaba que tuviéramos una fatalidad, no era necesaria la fatalidad para poder hacer algo en ello, ¿no? Oye,
Qué interesante, Iraís, y qué productivo todo esto, porque estás hablando de prevención, estás hablando de evaluaciones dentro de la organización, estás hablando de evaluaciones para los nuevos ingresos y estás hablando sobre una disminución de accidentes e incidentes. Entonces, realmente esta evaluación, no me dejarás mentir, llega a ayudar a las organizaciones. Es hacer las cosas diferente para aumentar esa cultura de seguridad. Sí, me parece que sí, porque a veces dejamos de lado, me parece como muy, muy valioso este elemento también que nos da la prueba, e insisto, siendo parte de capacitación, es que de pronto hacer que se abran los ojos a que la capacitación no es tu única solución para reducir este tipo de problemas, es lo único, y abrir los ojos, y que habría otros elementos en los que teníamos que trabajar, como, y seguramente te lo han dicho otras personas que han trabajado con la prueba, qué tanto teníamos formados a nuestros mandos medios y líderes para supervisar la seguridad, tenemos o no los controles correctos para la seguridad. Estamos hablando también de, la prueba nos ayuda a decir que qué tanto, incluso el tema de ver factores individuales, César, porque claro, hay unos factores de la prueba que podemos trabajar, ¿no? Que podemos sumar algo y poner un plan de acción. Pero otros elementos como la percepción natural que tiene del riesgo la gente, la tolerancia al estrés que pueda tener la persona, son elementos que nos debieran a nosotros como responsables de personas y de su seguridad mientras está con nosotros, decir, oye, si es un buen elemento, ¿por qué lo tengo en una posición donde lo expongo, ¿no? Y entonces ponerlo en una posición donde no lo expongo, pero te digo, sin ser determinante, da un gran soporte, ¿no? Desde el punto de vista individual, conductual, para tomar decisiones desde el factor individuo, ¿sabes? Entonces eso es lo que más me gusta de la prueba, que toma en cuenta al individuo, a las personas, ¿no? Su personalidad para poder tomar decisiones, ¿no? Y no pensar que una sola regla, una norma, todos la vamos a entender igual, ¿sabes? Entonces, exacto. Esa parte es lo que me ha gustado mucho de convivir con la prueba en los entornos donde he trabajado. Sí, totalmente. Viene desde la parte individual, cómo está percibiendo la persona, cómo va a actuar bajo ciertas circunstancias, ¿no? Porque sí, de hecho, sí, me permites decirlo, o sea, porque elemento donde para algunas personas la percepción del riesgo, o sea, dejar de lado cómo es, oye, pero ¿por qué Iraís no entiende y sigue sin ponerse los guantes? ¿Y por qué Iraís no entiende y sigue sin ponerse los lentes? Entonces, cuando identificamos que la percepción del riesgo de Iraís es distinta, ¿por qué? Porque a lo mejor para Iraís, en lugar de ser una amenaza, ¿no? Estar en contacto, voy a decir una tontería, ¿no? Estar en contacto con el químico, para mí es estimulante, y entonces digo, no, ¿sabes qué? Pues quiero tocar el químico, ¿no? Entonces esta percepción de riesgo dices, oye, pues mejor la alejamos porque esta Iraís pues nos va a ocasionar. Exactamente. O también el tema que me parece muy valioso, que también son factores que nos ayuda a ver la prueba, es el tema de la creencia que tengo del riesgo de manera individual, ¿no? Claro. Porque a veces yo creo que soy invencible. Yo Iraís, ay, nunca me ha pasado nada, es que yo vengo de la construcción con mi papá y hasta el agua en chanclas, y de pronto entro a una organización y digo, ay, pues esos zapatos pues hasta me estorban, ¿no? Pero identificar eso, que es por una experiencia que trae la persona que contratamos, porque es la creencia que tiene del riesgo con la que se formó. No olvidemos que las personas que sumamos a nuestras organizaciones son adultos, ¿no? Y traen experiencias detrás y traen culturas que las tenemos que ir formando nosotros en la organización, ¿no? Totalmente, Iraís. Qué interesante, y te veo con esa pasión, y créeme que la transmites. Yo creo que muchos de las personas que nos están viendo se van a ir hoy con esa energía y súper intensos, súper llenos para llegar a sus organizaciones y hacer cosas diferentes, cosas como las que tú llegaste a hacer en estas compañías para poder implementar o incrementar la cultura de seguridad, poder controlar los accidentes
y algo que me ha encantado y he encontrado en el discurso que has dicho, la parte personal. El cuidado a las personas que debemos de tener en cada una de las organizaciones, ¿no? Sí, no olvidemos que sumarla, de verdad, porque sumarla a tu organización no solamente es que tú como encargado de seguridad tengas mejores resultados, es que esos mejores resultados son cuando de verdad se va la gente sana, ¿no? Que no tienes ninguna explicación que dar a un familiar de, oye, ¿qué le pasó dentro de la organización? Y si lo vemos desde el punto de vista de prevenir y cuidar a ese individuo que está con nosotros, pues me parece de mucho valor, César. Entonces, no perder de vista que bueno, al menos el enfoque donde yo he estado, donde lo he utilizado, es justo por el interés de cuidar a la persona y a las personas que nos rodean en la organización. Excelente, Iraís. Muchas gracias. Estamos por concluir la charla, realmente muy amena. Muchísimas gracias, Iraís. Vamos a pasar a un momento de preguntas y respuestas. Por favor, a toda la audiencia, colóquenlas ahí en el chat. Iraís ahora las va a ir respondiendo. Antes de pasar a este momento de preguntas y respuestas, y hoy siendo 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad, donde estamos conmemorando y estamos tratando de hacer las cosas diferente para que las personas lleguen seguras a su casa, ¿Qué recomendación haces a esas organizaciones que hoy día no tienen un sistema de gestión de seguridad y a esas organizaciones que ya están sobre ese camino cuadrado de la capacitación, la normatividad y no hacen algo diferente para poder mover y motivar esta parte cultural? Bueno, seguramente adicional a que de verdad sumen una de estas herramientas de esta naturaleza a sus organizaciones, o sea, no dejar de lado el tema conductual en seguridad, sumarlo a tu plan, ¿no? Como manera de prevención, como manera de integración. Hay un elemento que si bien no tienes un sistema de gestión, hoy a lo que hagas, a la parte legal, a la identificación de peligros, a tu evaluación de riesgos, me parece de mucho valor un elemento que trae ISO 45001, que es sumar a tu organización un punto que dice ahí consulta y participación. No nos olvidemos que en la construcción de un plan de seguridad, la gente, nuestra gente, la que esté expuesta a los riesgos, ejecuta las acciones y ejecuta las actividades, tengan una voz activa en la construcción de estos planes, ¿no? Entonces, en ISO 45001 me gusta mucho ese requisito porque lo suma como un elemento a que tienes que comprobar que tú tomas en cuenta a la gente que operativa en la construcción del plan de seguridad y la identificación de riesgos. Entonces, también me gustaría dejar como mensaje que no olviden sumar a la gente que trabaja con ustedes en la construcción de sus sistemas de seguridad, formándolos primero para que puedan tener una visión más clara de la seguridad y sumen a los controles y medidas que van a tener la organización, porque creo que esto va a agregar valor porque ellos siendo parte del control que va a haber en la organización tienen ese sentido de pertenencia y estoy segura que van a tener mejores resultados también. Perfecto, Iraís. Pues muchísimas gracias. Creo que la plática ha sido de mucho interés, de mucho impacto para toda nuestra audiencia. Vamos a pasar ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. A audiencia, por favor, colóquenos aquí en el chat todas las preguntas, todas las dudas. Están ante una persona experta en la parte de seguridad. Aprovechémosle el día de hoy todo ese conocimiento que nos puede dejar. Súper interesante tu estudio, tu plática, Iraís. Te agradezco muchísimo. Pasamos a esta parte de preguntas y respuestas que ya nos están llegando. Creo que la gente se está interesando bastante en lo que nos has platicado. Nos pregunta Lorena, ¿qué tanto reducen en promedio los accidentes con esta herramienta? O sea, en estas organizaciones que la has aplicado, ¿qué tanto ha reducido el tema de accidentabilidad? Bueno, puntualmente con este estudio, César, cabe decir que obviamente son ejemplos en los que hemos estado y hemos logrado reducir incidentes. Accidentes evidentemente se han
podido eliminar. Estamos hablando de que no hemos tenido algún tema, pudimos prevenirlos durante el periodo que la aplicamos y los incidentes se han reducido de manera importante. Puntualmente en el estudio les puedo decir que logramos una reducción del 30% de los eventos que podrían ser potencialmente algún accidente, ¿no? O sea, nos quedamos en incidentes. Recordemos que lo que buscamos en el estudio es identificar a aquellas personas que podrían tener una conducta insegura que más adelante pudiera convertirse en algo incapacitante o alguna mala experiencia para el trabajador. Claro, claro. Es muy importante aquí las acciones, las estrategias que se generan después de la aplicación de la evaluación, ¿no? Va a depender mucho esa parte de qué tanto nosotros estamos impactando, estamos evaluando, estableciendo esa estrategia, ¿no? Muy bien. Por ahí nos pregunta Pau Mesa, ¿cómo fue tu experiencia de comunicación con el equipo de trabajo? Cuando le indicaste que iba a aplicar esta prueba, nos pregunta si estuvieron receptivos, hasta cierto punto empáticos. Sí, qué pregunta tan interesante, porque sí, justo cuando hablaba un poco de los riesgos que teníamos en la organización, claro que Recursos Humanos nos decía, bueno, ¿cómo va a ser la aplicación de la prueba, no? ¿Qué indicaciones vamos a dar? La realidad es que lo que comentamos es que queríamos que la gente nos ayudara a saber si identificaba los riesgos a los que estaba expuesto, ¿no? Que para eso aplicábamos la prueba, para saber qué tanto identificaban los riesgos a los que estaban expuestos, y en realidad fue muy receptiva, 15 minutos, lo único que pues sí nos llegamos a encontrar con algún riesgo o alguna barrera era que algunos no operaban de manera natural la computadora, ¿no? Entonces, eso podía a veces reducir o cambiar un poquito la experiencia de quienes la realizan, pero que se negaran a hacerla o que no entendiéramos el objetivo de aplicarla, no vivimos esa experiencia, afortunadamente, en las muestras y en las organizaciones en las que participan. Excelente, muchas gracias, Irais. Tenemos por ahí otra pregunta. Diana menciona, nos preocupamos por la obtención de puntajes bajos, pero por el otro lado, ¿cómo potenciamos el desempeño de aquellos empleados con puntajes altos en la prueba? ¿Cómo hicieron ustedes con estos puntajes altos? Hablamos seguridad, independencia. Pues bueno, en realidad tienes razón, Diana, sí, porque evidentemente cuando hacemos la prueba dices, bueno, ¿dónde tengo el problema y cómo hago para reducirlo? Lo que quieres, insisto, las hemos aplicado a manera de prevención, pero la fortuna de identificar a la gente que sale en una zona independiente, hemos logrado, o lo que hemos hecho nosotros en las organizaciones es identificar esas personas que puedan ser multiplicadores de la seguridad, ¿no? Hemos identificado que ellos, por ejemplo, se vuelven, de ahí pensamos en que si queremos, por ejemplo, que seas instructor en una posición nueva o que seas el que entrene al nuevo, de ahí han salido ese interés, y es ahí como hemos potenciado a la gente que sale como independiente en el caso operativo. Y por supuesto, los líderes que salen en un independiente también se convierten en modelos de seguridad dentro de las organizaciones. Es como hemos utilizado el resultado cuando la gente sale como independiente, que sean áreas modelo o personas modelo en seguridad. Súper, muy bueno esa parte de agente multiplicador de la seguridad. Ellos son los que nos van a ayudar a llevar toda esta parte de seguridad a la organización, ¿no? Son el ejemplo, el modelo dentro de estas organizaciones. Y con ello lo hemos utilizado incluso para seleccionar gente que va a tomar esos nuevos roles, ¿no? Entonces, en su momento la aplicamos dentro de la organización y hoy ya la utilizamos incluso como medida de selección para algunas posiciones. Buenísimo. Candidatos, colaboradores, ya sobre un perfil. Excelente. Irais, te agradecemos muchísimo la participación. Creo que fue muy, muy, muy lindo, muy productivo para las personas que estuvieron o que nos están escuchando ahora en este webinar. A ustedes, muchas gracias por la invitación, César.